El vínculo inesperado. Ella estaba totalmente aislada en el corazón de la Sierra Tarahumara en 1931, abandonada por todos después de enviudar, sin una sola persona cerca, hasta el momento en que percibió un ruido viniendo de dentro de la tierra. Primero un movimiento pesado y arrastrado, después un lamento que sonaba casi humano, pero definitivamente no lo era. ¿Puedes imaginar pasar la madrugada en una cabaña vieja de madera en medio de la nada absoluta y descubrir que algo herido te está observando desde la oscuridad justo debajo de tus pies? Parece imposible de creer, pero lo que esa mujer descubrió en el sótano cambió absolutamente todo, y el lazo que surgió allí, entre el dolor y el abandono, te sorprenderá profundamente. Si te está gustando esta historia, déjale un buen like y cuéntame en los comentarios de qué país nos estás viendo ahora. Tengo mucha curiosidad por saber hasta dónde consiguen llegar estas narrativas increíbles. Vamos allá, que esta historia te va a remover de verdad. Mariana había sido dejada atrás como un objeto roto. Viuda a los 24 años, sin conseguir tener hijos, sin recibir herencia alguna, sin una familia dispuesta a acogerla nuevamente. En el interior profundo de Oaxaca de principios de los años 30, una mujer sola y sin bienes valía menos que las piedras que rodaban cuesta abajo en las lluvias de verano. Su marido Roberto, un trabajador de manos callosas y sonrisa generosa, había perdido la vida en un accidente terrible en la cantera donde picaba piedras desde niño, apenas 3 años después del matrimonio. La empresa dueña de la cantera no ofreció absolutamente nada, solo un vago pedido de disculpas y una orden seca para que ella dejara la pequeña casa de obrero que compartían. La familia de Roberto, que venía de otro municipio, culpó a Mariana por atraer la mala suerte, una maldición que, según ellos, había seguido al muchacho hasta las profundidades de la roca. La propia familia de ella, avergonzada y con recelo de la misma superstición tonta, le dio la espalda, ofreciendo solo miradas de pena que dolían más que cualquier insulto directo. La enfermedad se llevó a Roberto en cuestión de días. Comenzó con fiebre altísima, después vinieron los temblores incontrolables, el vómito oscuro y por fin el delirio aterrador. Mariana lo cuidó sin descanso hasta el último suspiro débil, pero no sirvió de nada. Nada de lo que ella hizo fue suficiente. Y cuando Roberto partió, ella enfrentó la verdad más dura. Él no había dejado nada más que deudas enormes. Deudas con almacenes, con hacendados, incluso con la capilla local. Los cobradores no tuvieron la decencia de esperar ni que el periodo de luto terminara. Golpearon la puerta como buitres hambrientos sobre una carroña fresca. Querían todo y se llevaron absolutamente todo. La pequeña casa en el Vilarejo donde Mariana había soñado con criar a sus hijos fue la primera cosa en ser tomada. Después vinieron los muebles para los cuales ella misma había cosido los bonitos manteles, las ollas de hierro que eran de su abuela, las gallinas del patio que ponían huevos todas las mañanas, hasta el burro viejo que Roberto usaba para ir al campo fue arrastrado para saldar un pagaré olvidado en un cajón empolvado. En 3 semanas, Mariana se vio sin absolutamente nada, literalmente desprovista de todo. Durmió en la casa de una conocida por compasión, pero la compasión tiene fecha de caducidad, especialmente cuando quien la recibe es una joven aún y de apariencia agradable. Los chismorreos comenzaron a circular por el Vilarejo. Las miradas de los hombres casados se demoraban demasiado. Las esposas comenzaron a cerrar las puertas con fuerza. La familia de Mariana no quiso ni oír hablar de ella. Su padre había fallecido muchos años antes, la madre poco después. Tenía 3 hermanos, pero todos habían migrado a Ciudad de México en busca de empleos en las fábricas y habían cortado todos los lazos con el campo. Cuando Mariana mandó una carta desesperada pidiendo socorro, la respuesta fue fría y distante. No tenían cómo recibirla. Cada uno se ocupaba de lo suyo y punto. Fue en ese momento de desesperación que ella se enteró de la propiedad.
Un abogado flaco vistiendo un traje negro raído y gafas redondas de alambre apareció en la casa donde ella estaba viviendo temporalmente. Traía papeles amarillentos por el tiempo y la humedad. Roberto, antes de partir, había heredado una pequeña propiedad de un tío distante que él nunca había conocido personalmente. Era una casa perdida en medio de la espesura, enclavada en la sierra aislada, a 4 días de viaje a pie del poblado más cercano. El abogado dejó bien claro desde el principio: nadie quería aquel lugar olvidado. Estaba abandonado hacía más de 12 años. Un hombre callado, de piel marcada por el sol y por la indiferencia absoluta, llevó a Mariana montada en una mula de carga por un sendero que apenas se podía llamar camino. El viaje duró 4 días completos, subiendo por senderos estrechos de animales que serpenteaban entre hondonadas profundas y valles cubiertos de niebla, donde el eco de sus propios pasos era la única forma de compañía. A medida que seguían adelante, la vegetación se volvía más salvaje y cerrada. Una barrera de espinos, helechos gigantes y árboles contorsionados que parecían querer engullir completamente el sendero. El aire se hizo más enrarecido, impregnado con el olor a eucalipto y tierra mojada, y un silencio que no traía paz alguna, sino un peso opresor, como si algo estuviera aguardando. A cada hora que pasaba, Mariana sentía que el mundo familiar desaparecía a sus espaldas como un espejismo que se disuelve. Miró hacia atrás innumerables veces, viendo desaparecer el último humo de una hacienda distante, después el último pedazo de plantación de caña de azúcar, hasta que solo quedó la vasta inmensidad verde y silenciosa de la sierra. El hombre que la guiaba no dijo más de 15 palabras durante toda la jornada. Cuando finalmente llegaron al destino, él apuntó a una pequeña construcción de tapia casi invisible, escondida entre un conjunto de árboles antiguos, y partió sin aceptar ni un vaso de agua siquiera, como si tuviera miedo de que la desolación de aquel lugar pudiera pegarse a él. Quería irse de allí lo más deprisa posible, y entonces Mariana quedó sola, completamente abandonada a su suerte. El silencio era ensordecedor, pero no era realmente un silencio verdadero. Era una sinfonía extraña de sonidos desconocidos e inquietantes. El silbido del viento entre las piedras enormes, el crujido de ramas secas bajo el peso de algún bicho invisible, el ulular distante de una lechuza que anunciaba la llegada de la noche. Se giró para observar su nueva morada y un nudo doloroso se le formó en la garganta. La cabaña era una ruina completa, construida sobre una base de piedras irregulares para protegerla de las inundaciones y de los animales nocturnos, pero ahora parecía estar hundiéndose lentamente en la tierra roja. Las paredes de tapia estaban rajadas con grietas profundas por donde el viento helado de la montaña se infiltraba. El tejado de tejas rotas dejaba ver el cielo en varios lugares, prometiendo más agua dentro que fuera cuando la estación de las lluvias llegara. La puerta de madera podrida colgaba de una única bisagra de cuero reseco, crujiendo con cada ráfaga de viento como un gemido perpetuo de agonía. Subió los 4 escalones de piedra con una cautela que no conseguía esconder el temblor en sus piernas débiles, probando cada uno antes de poner todo el peso sobre él. Empujó la puerta, que soltó un sonido agudo y prolongado que resonó por la clara y asustó a una bandada de pájaros que dormían en los árboles cercanos. Por dentro la situación era aún más desoladora. La habitación única servía de cocina, sala y dormitorio. Había una mesa coja en un rincón con 3 de sus 4 patas rotas, un fogón de leña de barro rajado y lleno de cenizas frías, y estantes vacíos que colgaban torcidos de las paredes desconchadas. Al fondo, separado por una cortina de arpillera rasgada que ya no ocultaba cosa alguna, un somier roto sobre el suelo de tierra pisonada era todo lo que quedaba de una cama. Una capa espesa de polvo y telarañas cubrían absolutamente todo, colgando del techo como decoraciones siniestras. El aire olía a moho, a madera podrida, a un abandono que parecía casi físico, como una presencia invisible que la vigilaba desde las sombras profundas.
Mariana dejó caer su pequeño bulto al suelo, un sonido amortiguado que apenas levantó polvo. Se sentó en el borde del somier roto, sintiendo el frío de la tierra atravesar la tela fina, y por primera vez desde que la noticia de la muerte de Roberto la había golpeado como un rayo congelante, se permitió llorar sin control. Lloró con una angustia silenciosa y profunda, un río de lágrimas que no hacía ruido pero que cargaba el peso abrumador de su vida destruida. Lloró por el marido que partió demasiado pronto, por la familia que la rechazó, por una sociedad que la descartó como una semilla seca e infértil. Lloró por el futuro que había imaginado, un futuro simple de niños jugando en el patio y el olor a pan recién horneado. Un futuro que ahora parecía tan distante e imposible como las estrellas que comenzaban a aparecer por los agujeros del tejado roto. Pero las lágrimas, al igual que la lluvia en el desierto, eventualmente se agotan, porque no reconstruyen paredes caídas, ni limpian la suciedad de años, ni llenan un estómago vacío y dolorido. Y en aquel momento de desolación absoluta, Mariana comprendió algo esencial y definitivo. O luchaba con las pocas energías que aún poseía, o se dejaría morir allí en aquella cabaña olvidada por el tiempo y por los hombres. No había término medio posible. Nadie vendría a socorrerla. Era ella, y solamente ella, contra la inmensidad aterradora de la sierra. Entonces, con una determinación que nació de la desesperación más pura, se levantó. Se secó el rostro con el dorso de la mano sucia y comenzó a trabajar sin parar. Con una rama gruesa barrió el suelo de tierra, levantando una nube de polvo que la hizo toser violentamente, pero que al asentarse reveló la firmeza del piso debajo. Arrancó las telarañas que colgaban como mortajas fúnebres, reparó la puerta de la mejor manera que pudo, usando una tira de cuero de su propio bolso para sujetar la bisagra rota. Tapó las grietas más grandes de las paredes con una mezcla de barro rojo y hierba seca que encontró en un rincón oscuro, un remedio antiguo que su abuela materna le había enseñado cuando niña. No era gran cosa, pero era mejor que nada, un pequeño gesto de resistencia contra el abandono total. La noche cayó sobre la sierra con una velocidad aterradora, una manta de oscuridad tan completa que parecía tener sustancia propia. No era como en el pueblo minero, donde las lámparas de queroseno de los hombres que regresaban del trabajo nocturno y las velas en las ventanas ofrecían un consuelo parpadeante contra las tinieblas. Allí no había absolutamente nada, solo la negrura impenetrable de la espesura. Encendió la única vela que traía consigo, un cabo pequeño que tendría que durar quién sabe cuánto tiempo. Comió un pedazo de piloncillo seco y bebió el agua de un arroyo cercano que había hervido con recelo, temerosa de las enfermedades que acechaban en las aguas estancadas. Luego se acostó en el somier duro, se cubrió con el chalcino que olía a humo y a soledad e intentó dormir, pero el sueño no llegaba de ninguna manera. Cada ruido de la noche la hacía saltar asustada. El silbido del viento infiltrándose por las rendijas de la tapia, el crujido de las hojas secas afuera, el aullido distante de un lobo que le erizaba toda la espalda. Cada sombra proyectada por la luz tenue de la vela parecía tomar formas amenazadoras, monstruos nacidos del miedo y la extenuación. Intentaba pensar en Roberto, en el calor de su abrazo, en su risa que parecía llenar cualquier ambiente, pero los recuerdos se sentían distantes, frágiles, como si pertenecieran a otra existencia, a otra mujer. Casi se dejaba vencer por el cansancio cuando lo escuchó. Un sonido completamente diferente que venía del sótano de piedra que se abría en el suelo cubierto por una trampilla pesada de madera carcomida. Al principio fue un rasguño amortiguado, casi inaudible, como si una piedra pequeña rodara por la tierra dura. Mariana pensó que era su imaginación cansada. El terror, se dijo a sí misma, es un pintor que crea fantasmas en el lienzo de la oscuridad. Pero entonces el ruido regresó más nítido esta vez, un arrastre pesado y trabajoso, como si algo grande y pesado se estuviera moviendo con extrema dificultad sobre el suelo de tierra del sótano oscuro. Se quedó inmóvil sobre el somier viejo, conteniendo la respiración con fuerza.
el corazón latiéndole en los oídos con la potencia de un tambor tribal. Escuchó con una atención que dolía física y mentalmente, intentando descifrar el origen de aquel sonido extraño. Silencio profundo, nada más. Quizá fuera solo un animal pequeño, un armadillo o una capibara, buscando abrigo del frío penetrante de la noche. Intentó calmarse, de convencerse de que estaba protegida. Pero entonces llegó otro sonido, y este no dejaba margen para dudas. Era un gemido bajo, gutural y arrastrado, un lamento que parecía brotar de las profundidades de la tierra roja. No era el gruñido de una fiera salvaje, sino algo más perturbador, algo que tenía un eco de sufrimiento humano, el tipo de sonido que se graba en la memoria como una señal de peligro mortal, un aviso ancestral de que la muerte ronda cerca. Mariana se cubrió hasta la barbilla con su chal fino, apretando con fuerza la pequeña navaja que siempre llevaba consigo. El corazón le latía tan desbocado que sentía que iba a explotar en el pecho. Los minutos se arrastraron como horas eternas en la oscuridad absoluta. El ruido no volvió a ocurrir, pero ella sabía, con una certeza que le congelaba hasta los huesos, que no había imaginado nada. Había algo en el sótano de abajo, algo grande, algo que gemía de dolor intenso. No pegó ojo en toda la noche. Se quedó allí dura como piedra, con los ojos bien abiertos, escuchando cada crujido de la cabaña vieja, cada susurro del viento en los árboles, esperando el amanecer como un náufrago aguarda avistar tierra firme en el horizonte. Cuando los primeros rayos tímidos de sol se filtraron por las grietas de la pared de tapia, iluminando tímidamente el interior de la cabaña, Mariana se levantó con el cuerpo todo adolorido y la mente completamente exhausta. Salió de la casa, caminó alrededor inspeccionando todo con cuidado. Los postes de madera creaban un hueco de casi 1,5 metros entre el suelo y el suelo de tablas roto. Estaba oscuro allá abajo. Se agachó con cautela. Intentó ver algo, pero solo veía sombras y tierra roja. Nada, ninguna señal de animal, ningún rastro visible. Quizás realmente lo había imaginado todo. El cansancio extremo, el miedo constante, la soledad abrumadora, todo eso podría estar jugando con su cabeza. Mariana intentó convencerse de eso con todas sus fuerzas. Pasó el día entero reforzando el remiendo de barro en las paredes agrietadas, buscando raíces silvestres que sabía que eran comestibles, y cargando agua del arroyo distante, una jornada ardua por un sendero casi invisible. Se mantuvo ocupada para no pensar demasiado, para no sentir el peso abrumador de la soledad que la envolvía como una mortaja pesada. Intentó ahogar el recuerdo del sonido con el ruido de sus propias tareas, el golpear de sus manos contra la tapia húmeda, el salpicar del agua en el cántaro de barro. Pero cuando la noche regresó, trayendo consigo el frío cortante de la sierra, el sonido también regresó con ella. Esta vez fue más temprano, exactamente cuando el último brillo anaranjado del sol desaparecía detrás de los picos de las montañas distantes. Mariana escuchó el arrastre de nuevo, más cercano, más definido y claro. Ya no había espacio para duda alguna, no era su imaginación cansada, definitivamente había algo allí abajo. Se quedó paralizada en medio de la cabaña oscura, la pequeña vela que sostenía temblaba en su mano, proyectando sombras danzantes que parecían burlarse de su terror. El arrastre continuó por un momento angustiante, un sonido agónico y lento, y después se detuvo bruscamente. Y entonces llegó un nuevo sonido perturbador, una respiración pesada, jadeante, como la de un animal exhausto después de una larga carrera desesperada, un jadeo profundo y entrecortado, que parecía luchar por cada bocanada de aire. Era el sonido de la dificultad extrema, del esfuerzo supremo por seguir viviendo. Era el sonido de una criatura gravemente herida. Mariana dejó la vela en el suelo de tierra, tomó su pequeña navaja y se arrastró despacio hasta el borde de la trampilla de madera que cubría el acceso al sótano sombrío. Se tendió boca abajo sobre la tierra fría e intentó mirar por una de las rendijas más anchas entre las tablas viejas.
No conseguía ver nada más allá de una oscuridad impenetrable y pesada, pero los sonidos estaban presentes, justo debajo de ella, tan cerca que podía sentir una ligera vibración en el suelo duro. Y entonces escuchó algo que la hizo temblar hasta el alma, un gemido bajo cargado de dolor insoportable. No era un sonido de amenaza directa, era un sonido de sufrimiento puro. Lo que sea que estuviera allí abajo estaba gravemente herido y por alguna razón inexplicable había elegido el espacio bajo su cabaña como último refugio antes de la muerte. Mariana se apartó de la rendija y se sentó apoyada en la pared fría. Su mente trabajaba frenéticamente en todas direcciones. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Intentar ahuyentar a la criatura? ¿Y si fuera peligrosa y la atacara sin piedad? Pasó otra noche completamente en vela, y a la mañana siguiente, exhausta, con ojeras profundas y las manos temblando de cansancio, Mariana tomó una decisión importante. Necesitaba ver qué era, necesitaba saber con qué estaba compartiendo aquel espacio, porque la incertidumbre la estaba matando tanto como cualquier animal podría hacerlo. Esperó hasta que el sol estuviera bien alto en el cielo limpio. Tomó una antorcha que había preparado con cuidado, una rama gruesa con trapos empapados en aceite atados en la punta. La encendió con la vela, tomó la navaja en la otra mano y se arrastró hasta la abertura lateral de la casa, el hueco entre el primer poste y el suelo rojo. El corazón de Mariana latía tan fuerte que escuchaba la sangre pulsando en sus oídos con violencia. Las manos le sudaban frío, la boca estaba completamente seca. Cada parte de su cuerpo le gritaba que volviera, que no hiciera aquello, que dejara las cosas como estaban. Pero ella siguió adelante, se arrodilló y con un esfuerzo que la hizo gemir alto, empujó la pesada trampilla de madera hacia un lado. El olor a tierra húmeda y a algo más, algo metálico y enfermizo, subió del sótano oscuro. Contuvo la respiración y metió la antorcha en el agujero negro. La luz amarillenta y oscilante danzó en las sombras profundas, revelando las paredes de piedra y el suelo de tierra apisonada. Y fue entonces cuando los vio con claridad. 2 círculos dorados y brillantes que la miraban fijamente desde el fondo del sótano. Ojos grandes, febriles, que reflejaban la luz de la antorcha como 2 pepitas de oro pulido. Mariana casi dejó caer la antorcha, casi gritó desesperada, pero algo la impidió. Quizás fuera la curiosidad natural o quizás el puro choque de la situación, pero se quedó allí parada, el corazón martillando en la garganta, la mirada fija en aquellos ojos que no parpadeaban. Movió la antorcha lentamente, iluminando más el espacio confinado, y la criatura se reveló por completo, haciendo que un escalofrío helado recorriera su espalda. Era un puma, un animal inmenso, mucho más grande de lo que jamás había imaginado posible, con un pelaje denso de tonos dorados y parduzcos, manchado de tierra y algo oscuro que parecía sangre reseca. Pero lo que capturó la atención completa de Mariana no fue su tamaño imponente, ni la fuerza evidente que se adivinaba en sus músculos ahora tensos y exhaustos. Fue el estado terrible en que se encontraba. El puma estaba tendido de lado, el pecho subiendo y bajando con cada respiración trabajosa y jadeante. Una de sus patas traseras estaba atrapada en una trampa de acero oxidada, de esas que los rancheros ponían para proteger el ganado de los depredadores de la sierra. La trampa había mordido hondo, muy hondo. La carne alrededor estaba desgarrada, expuesta y oscurecida por la sangre seca y coagulada. En algunos puntos, el hueso blanco y astillado era visible claramente. La infección ya había comenzado su avance silencioso y mortal. Un pus amarillento y espeso escurría de la herida abierta, impregnando el aire con un olor dulzón y podrido. El puma la miró, y aquella mirada la atravesó hasta el fondo del alma. No era la mirada de un depredador estudiando a su presa con cuidado. No era la mirada de un animal salvaje a punto de atacar. Era una mirada de pura y completa exhaustión, de un dolor sin límite, de una desesperación tan profunda
que parecía haber apagado toda chispa de vida. Era la mirada de alguien que se había rendido, que estaba solo esperando que la muerte llegara para poner fin a su sufrimiento interminable. Mariana reconoció aquella mirada, porque ella misma la había llevado en su propio rostro durante semanas cuando lo perdió absolutamente todo, cuando creyó que ya no había nada por lo que seguir viviendo. Era la mirada del abandono total y completo. El puma ni siquiera intentó gruñir o mostrar sus afilados colmillos, simplemente la observó como si dijera silenciosamente: «Haz lo que quieras conmigo, estoy demasiado cansada para importarme». Mariana retrocedió despacio, muy despacio, alejándose de la boca del sótano y volviendo a la luz débil del día. Estaba temblando violentamente, pero ya no era solo de miedo puro. Era algo más profundo y complejo, una conmoción que no sabía nombrar bien. Volvió al interior de la cabaña y se sentó en el suelo de tierra con la antorcha aún encendida en la mano, cuya llama parpadeaba como el latido de su propio corazón asustado. Había un puma debajo de su casa, gravemente herido, agonizando lentamente. La lógica más básica, el instinto de supervivencia más primitivo, le gritaba que cerrara la trampilla, que pusiera piedras pesadas encima, que huyera de allí sin mirar atrás. Pero por alguna razón absurda e inexplicable, Mariana no conseguía simplemente ignorar lo que había visto con sus propios ojos. Intentó hacer eso, pasó el resto del día intentando concentrarse en otras cosas urgentes, reforzó el tejado roto con ramas y barro fresco, lavó su única muda de ropa en el arroyo helado, hirvió agua para beber con cuidado. Pero la imagen de aquellos ojos dorados no salía de su mente, y los gemidos de dolor, aunque más débiles y esporádicos, continuaban subiendo de las profundidades de la tierra, un recordatorio constante de la agonía que se desarrollaba justo debajo de ella. Al anochecer, Mariana hizo algo que ella misma no comprendía completamente. Tomó un pedazo de carne seca de cerdo que había traído en su envoltorio. Era casi toda la comida que le quedaba, una de las pocas cosas que tenía para sobrevivir en aquel lugar olvidado por Dios. Pero separó un pedazo generoso de todos modos. Volvió a encender la antorcha, descendió nuevamente al nivel del suelo y con el corazón en la garganta se acercó a la abertura del sótano oscuro. No se atrevió a entrar completamente. En su lugar, usó una vara larga para empujar la carne hacia la oscuridad, cerca de donde había visto al puma herido. El animal, que estaba inmóvil hasta entonces, levantó la cabeza con un esfuerzo visible y doloroso, olfateó el aire, sus narinas temblando ligeramente. Hubo un momento de vacilación, una tensión palpable en el aire sofocante, pero el hambre, una fuerza tan primordial como el miedo, habló más fuerte. El puma se arrastró penosamente hacia la carne y la devoró con una lentitud que revelaba su extrema debilidad, masticando con evidente dificultad. Mariana observó en silencio absoluto y luego retrocedió con cuidado. Volvió al interior de la cabaña y por primera vez en días sintió algo diferente además de la soledad, porque ahora, de alguna forma extraña e ilógica, no estaba solo luchando por su propia vida, estaba cuidando de alguien, aunque ese alguien fuera uno de los depredadores más temidos de la sierra. Mariana percibió que el animal llevaba mucho tiempo hambriento, probablemente días enteros, quizás semanas completas, atrapado en aquella trampa antes de conseguir arrastrarse hasta allí. El hambre había agotado sus fuerzas tanto como la horrible herida, pero alimentar a la puma no era suficiente en absoluto. La herida se estaba infectando rápidamente. Mariana podía verlo claramente. La hinchazón aumentaba cada día. El olor empezaba a ser fuerte y nauseabundo, un hedor dulce y pútrido a carne pudriéndose viva. Si no se hacía algo pronto, la puma moriría de septicemia en pocos días, incluso si Mariana la alimentaba religiosamente. Y fue entonces cuando Mariana enfrentó una decisión imposible y aterradora. Podía intentar tratar a la puma herida, pero eso significaría acercarse peligrosamente. Significaba tocar al animal, un depredador salvaje en su estado más vulnerable y por lo tanto más impredecible.
Significaba intentar manipular la trampa de acero, un acto que sin duda causaría un dolor insoportable a la puma. Y el animal, incluso en su agonía, aún tenía garras y colmillos capaces de destrozar a un ser humano en segundos. La otra opción era no hacer absolutamente nada, dejar que la naturaleza siguiera su curso cruel, que la infección consumiera al animal hasta que su corazón finalmente dejara de latir. Podía cerrar la trampilla, ignorar los gemidos y esperar que el silencio volviera a reinar bajo su cabaña. Era la opción lógica, la opción segura y sensata. Pero cada vez que escuchaba aquel gemido bajo y lastimero, algo dentro de ella, algo que no comprendía totalmente, se negaba a aceptar esa salida fácil. Era como si el sufrimiento de la puma se hubiera entrelazado con el suyo propio, dos soledades, dos abandonos que se encontraban en la oscuridad profunda. No podía simplemente dejar que aquel ser muriera así, solo y en agonía terrible. Se acordó de su infancia en la hacienda de su padre, mucho antes de que la cantera y el pueblo se llevaran sus sueños sencillos. Recordó a su padre tratando a los animales de la propiedad con cuidado, un caballo con una pata lastimada, un perro de mascota mordido por una serpiente venenosa. Él le había enseñado los secretos del bosque, el lenguaje silencioso de las plantas. Le había mostrado cómo encontrar la flor de caléndula para reducir la hinchazón y el dolor, cómo raspar la corteza del sangre de drago para crear una resina que sellaba las heridas y ahuyentaba los malos espíritus. Recordaba el olor de la infusión de hierba de San Juan, que su padre preparaba como un analgésico natural para los animales heridos, un brebaje amargo pero muy eficaz. Había aprendido a limpiar heridas profundas, a preparar cataplasmas curativas, a entender el equilibrio delicado entre curar y causar más daño. Ese conocimiento, que había permanecido adormecido en un rincón olvidado de su memoria, ahora despertaba con una urgencia inesperada y poderosa. Era una herencia verdadera, un legado de su padre que en aquel momento se sentía como la única herramienta real que poseía en el mundo entero. Con esa certeza enraizándose en su corazón herido, tomó una decisión firme. Mariana salió a la sierra, recorriendo con atención los senderos que apenas recordaba. Buscaba plantas específicas, sus ojos escudriñando el suelo del bosque con una concentración que borraba el miedo. Encontró un parterre de flores amarillas de caléndula creciendo al abrigo de unas rocas enormes. Más adelante, identificó un árbol de sangre de drago por su corteza rojiza y aromática, y raspó un poco con su cuchillo. Finalmente, cerca del arroyo, encontró la hierba de San Juan con sus pequeñas hojas verdes y un olor penetrante característico. Recolectó todo con extremo cuidado, agradeciendo a la tierra por su generosidad, como su padre le había enseñado cuando niña. Volvió a la cabaña y comenzó a preparar los remedios naturales. Hirvió agua en su única olla de barro rajada, preparando una infusión concentrada con la hierba analgésica. Machacó las flores de caléndula en una piedra lisa hasta transformarlas en una pasta espesa y anaranjada. Mezcló la resina de sangre de drago con un poco de ceniza limpia para crear un ungüento sellador. Cuando todo estuvo listo y arreglado, tomó los paños más limpios que tenía, los empapó en la infusión tibia y, respirando hondo varias veces, se dirigió una vez más hacia la oscura boca del sótano. La poma continuaba tendida en la misma posición exacta, un montón de pelo y dolor en la penumbra húmeda. La pata atrapada se destacaba ahora, hinchada y de un rojo oscuro y febril. Mariana se arrodilló al borde del sótano, el corazón martillando contra las costillas con fuerza. Con una lentitud infinita, extendió la vara con los paños empapados hasta que estuvieron cerca del hocico del animal herido. La puma levantó la cabeza débilmente. Sus orejas se aplanaron contra el cráneo en una clara señal de desconfianza. Un gruñido bajo y ronco vibró en su pecho musculoso. Olfateó los paños mojados, su nariz negra y húmeda temblando ligeramente. El olor amargo de la hierba debió ser repulsivo,
pero el animal lamió el paño una vez con clara vacilación. Quizás el instinto o la pura sed la impulsaron a continuar. Lamió el líquido hasta que los paños quedaron casi completamente secos, absorbiendo el analgésico natural que su padre le había enseñado a preparar tantos años atrás. Mariana esperó conteniendo la respiración, observando cada movimiento mínimo del animal herido. 20 minutos, 30, 40, que parecieron una eternidad completa. Poco a poco la puma pareció relajarse visiblemente. Su respiración se volvió más lenta y profunda, menos jadeante y desesperada. Los músculos tensos de su cuerpo parecieron aflojarse gradualmente. El efecto analgésico estaba funcionando perfectamente, y entonces Mariana hizo la cosa más valiente o la más insensata de toda su vida. Dejó la antorcha encendida encajada en una hendidura de la pared de piedra para iluminar el espacio confinado, y con el cuchillo en una mano y la pasta de caléndula en la otra, se deslizó hacia el sótano oscuro. Se movió con una lentitud de caracol, arrastrándose sobre el vientre hasta que estuvo lo suficientemente cerca para tocar la trampa fría. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener las cosas. El corazón le latía tan acelerado que sentía que iba a desmayarse en cualquier momento. La puma la observaba atentamente. Aquellos ojos dorados y febriles fijos en ella, siguiendo cada uno de sus movimientos con atención. No gruñía más, pero su cuerpo estaba rígido, una estatua de dolor y tensión extrema. Mariana alcanzó la trampa cruel. El metal estaba caliente, calentado por el sol que golpeaba el suelo durante todo el día. Estaba oxidado y sucio, pero aún muy fuerte. La sujetó con ambas manos temblorosas, localizó el mecanismo de liberación oxidado y comenzó a forzar con toda su energía. La trampa era pesada y dura, hecha para sujetar animales salvajes grandes, no para ser abierta fácilmente por manos humanas débiles. Mariana gruñó con el esfuerzo tremendo. Los músculos de los brazos le quemaban como fuego, las manos se le resbalaban en el metal frío, pero continuó forzando sin parar. Con un esfuerzo que la hizo gemer alto de dolor, usó ambas manos para intentar abrir las mandíbulas de acero. La trampa era demasiado pesada, construida para retener a una criatura fuerte y salvaje, no para ser abierta fácilmente por una mujer sola. Mariana gruñó con el esfuerzo sobrehumano, los músculos de sus brazos ardiendo como brasas, sus manos deslizándose en el metal oxidado y sucio. La puma emitió un gemido bajo y doloroso cuando la presión movió su pata herida. Por un instante paralizante, el pánico la dominó completamente. Esperó el ataque fatal, las garras afiladas, los colmillos mortales. Pero el ataque no vino. La puma solo la miró fijamente, sus ojos repletos de un sufrimiento que trascendía la barrera entre las especies. Con una nueva ola de determinación absoluta, Mariana volvió a intentar usando todo el peso de su cuerpo delgado. Y entonces, con un chasquido metálico y seco que resonó en el pequeño espacio confinado, la trampa se abrió completamente. La puma soltó un chillido agudo, un sonido de pura agonía que resonó por toda la sierra y que hizo a Mariana caer hacia atrás, el corazón disparado sin control. Esperó el ataque violento, esperó las garras mortales, pero el ataque no llegó. La puma se quedó allí jadeante, la pata libre pero ensangrentada, temblando sin parar. Giró la cabeza hacia Mariana y por un segundo, solo un segundo fugaz, sus ojos se encontraron profundamente. Mariana juró que vio algo en esa mirada animal. Reconocimiento claro, tal vez incluso gratitud genuina. Ella no perdió tiempo precioso. Antes de que el valor se escurriera como agua entre los dedos, antes de que la razón gritara que huyera desesperada, Mariana tomó el pote de barro con agua limpia que había hervido y con una delicadeza que contradecía el temblor de sus manos lastimadas, comenzó a lavar la herida expuesta. La puma se estremeció violentamente. Un gruñido bajo y doloroso vibró en su ancho pecho,
pero no se movió ni un centímetro. Sus ojos dorados, ahora turbios por el intenso dolor, la siguieron en cada movimiento cuidadoso, una extraña mezcla de miedo y una sumisión inesperada. Mariana limpió la sangre reseca, el pus amarillento, la tierra acumulada durante días. La herida era peor de lo que parecía de lejos. Era demasiado profunda y al limpiarla pudo ver que el hueso de la pata estaba astillado, una fractura fea que probablemente nunca sanaría por completo, pero al menos ahora estaba libre de la prisión de acero que la estaba matando lentamente y sin piedad. Con la punta de los dedos aplicó la pasta de caléndula directamente sobre la carne viva expuesta. La puma tembló violentamente por completo. Un espasmo de dolor recorrió todo su poderoso cuerpo, pero permaneció quieta como si entendiera que aquello era absolutamente necesario. Después, con cuidado extremo, pasó la resina de sangre de drago por encima, creando una capa protectora gruesa. Finalmente, con tiras de tejido limpio que había rasgado de su propia falda, empapadas en agua hervida, vendó la pata lo mejor que pudo, atando sin apretar demasiado, solo lo suficiente para mantener el vendaje en su lugar correcto. Cuando terminó por completo, Mariana estaba empapada en sudor, a pesar del frío intenso del sótano húmedo. Sus manos estaban manchadas de sangre y resina pegajosa. El corazón aún latía descontrolado en su apretado pecho. Retrocedió con la misma lentitud extrema con la que había entrado, sin desviar la vista de la puma herida. Tomó sus cosas y volvió a subir a la cabaña, cerrando la trampilla detrás de sí, pero esta vez sin colocar nada pesado encima. Se sentía completamente exhausta, como si hubiera librado una batalla no contra el animal, sino contra su propio miedo paralizante. Y aquella noche, por primera vez desde que había llegado a la cabaña abandonada, durmió profundamente, un sueño sin pesadillas terribles, arrullaba por el cansancio extremo. Y no hubo gemidos de dolor subiendo desde el sótano, solo el sonido del viento en los árboles altos, que ya no sonaba como un lamento fúnebre, sino como una suave melodía de cuna. Los días se transformaron en semanas, y algo extraordinario e inesperado comenzó a suceder. La herida de la puma comenzó a sanar lentamente, pero de forma constante y visible. Mariana cambiaba el vendaje todos los días sin falta. Al principio, la puma se ponía rígida cada vez que ella se acercaba, un gruñido bajo y amenazador vibrando en su garganta, pero nunca atacó. Con el paso del tiempo simplemente se quedaba acostada, permitiendo que Mariana trabajara como si entendiera que aquella humana extraña la estaba ayudando de alguna manera a sobrevivir. La puma también comenzó a comer mejor la carne seca que ella dejaba cada mañana y cada tarde sin falta. Recuperó parte del peso que había perdido durante el sufrimiento. El pelaje, antes sin brillo y enredado por el sufrimiento, comenzó a relucir nuevamente con tonos dorados bajo la luz de la antorcha y comenzó a moverse más fácilmente. Primero solo se arrastraba unos centímetros para alcanzar la comida y el agua fresca. Después se levantó con esfuerzo visible, apoyándose en 3 patas fuertes. Finalmente logró andar cojeando visiblemente, pero andando de hecho. Y fue entonces cuando las cosas se volvieron aún más sorprendentes e inexplicables. Una mañana clara, Mariana despertó y escuchó un ruido extraño justo afuera de su vieja puerta. Abrió con sumo cuidado y encontró un armadillo muerto en el umbral, recién cazado, aún caliente, con las marcas de colmillos en el cuello grueso. Miró a su alrededor sorprendida y vio a la puma a unos metros de distancia, sentada sobre las patas traseras observándola fijamente. Cuando sus miradas se encontraron, la puma emitió un sonido bajo, no amenazador, casi como un saludo, y luego se dio la vuelta y cojeó de regreso a su refugio debajo de la vieja cabaña. Mariana se quedó allí parada mirando el armadillo muerto y comprendió perfectamente. La puma había cazado y le había traído la presa. Era su forma de retribuir, su manera de decir gracias. Era un pacto silencioso, sellado no con palabras humanas, sino con un acto de supervivencia compartida. Esto se repitió cada pocos días con regularidad. Un nuevo presente aparecía en el umbral de la puerta.
un tepezcuintle, una perdiz, incluso un pequeño armadillo gigante. La puma estaba cazando nuevamente, recuperando sus habilidades naturales y compartiendo la comida con Mariana. Y ella aceptaba agradecida porque ahora, irónicamente, aquel depredador salvaje estaba garantizando su supervivencia tanto como ella había garantizado la de él. Desarrollaron una rutina silenciosa y cómoda, un entendimiento que no necesitaba palabras habladas. La puma salía al amanecer para cazar en el bosque. Regresaba al mediodía, siempre cojeando un poco, siempre favoreciendo la pata herida, pero cada vez más fuerte y ágil. Bebía agua del arroyo helado, descansaba a la sombra fresca del sótano. Y por la tarde, cuando Mariana salía a recolectar leña o buscar plantas medicinales, la puma la seguía a una distancia segura, una sombra dorada moviéndose entre los árboles densos. Nunca demasiado cerca, pero lo suficientemente cerca para que ella sintiera su presencia constante, como si estuviera vigilando, protegiendo. Mariana se encontró hablando con el animal regularmente. Tonterías en realidad, comentarios sobre el clima que cambiaba, sobre cómo el tejado aún necesitaba más reparaciones, sobre cómo sería bueno tener una manta más gruesa para el invierno riguroso que se acercaba. Y la puma la escuchaba acostada en la sombra, con los ojos entrecerrados, la cola moviéndose ocasionalmente de un lado a otro. Era imposible, era completamente absurdo, pero estaba sucediendo de hecho. Una mujer que la sociedad había descartado y un depredador que la naturaleza casi había eliminado, habían formado un vínculo improbable y profundo, un vínculo basado en la necesidad mutua, en la soledad compartida, en la pura supervivencia. Y si te está gustando esta historia increíble hasta aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna narrativa emocionante como esta. Cuéntame también en los comentarios, ¿habrías tenido el valor de hacer lo que Mariana hizo? ¿Habrías arriesgado todo para salvar una vida, incluso la de un depredador salvaje? Me da mucha curiosidad saber tu opinión sincera. Y sigamos, porque lo más impactante aún está por venir. Pero las cosas buenas, especialmente en la Sierra Aislada, nunca duran para siempre. 3 meses después de la llegada de Mariana, mientras reparaba una de las paredes de tapia que se había rajado nuevamente, escuchó voces distantes a lo lejos, voces humanas por primera vez. Por primera vez desde que había llegado a aquel lugar, un escalofrío diferente recorrió su espalda. La puma que descansaba bajo la cabaña también las escuchó claramente. Salió de su refugio de un salto, las orejas erguidas, el cuerpo todo tenso, un gruñido bajo y amenazador vibrando en su ancho pecho. Hombres surgieron en el claro pequeño, 5 de ellos con sombreros anchos, escopetas colgadas de los hombros y la piel marcada por el sol inclemente, rancheros por la ropa de cuero y sus botas gastadas, cazadores profesionales por la mirada fría y calculadora con que barrieron todo el lugar. Se detuvieron abruptamente al ver a Mariana sola allí. El líder, un hombre robusto con una barba espesa y canosa, se quitó el sombrero en una reverencia exagerada y sarcástica. «Buenas tardes, señora. No esperábamos encontrar a nadie en este rincón olvidado del mundo». Mariana permaneció junto a la puerta de la cabaña vieja, la mano agarrada al marco de madera carcomida. «Buenas tardes», respondió, su voz firme a pesar del martilleo del corazón. «Esta es mi propiedad. ¿Puedo ayudar en algo?» Los hombres se entremiraron, sonrisas burlonas apareciendo en sus rostros quemados. No eran sonrisas amigables en absoluto. «Su propiedad», dijo uno de ellos escupiendo en el suelo seco. «Una mujer sola en medio de la nada. ¡Qué intrépida!», ironizó. El líder soltó una carcajada corta y seca. Intrépida o loca, no sabría decir con certeza. «Estamos detrás de una puma, una fiera grande que mató varias de mis ovejas y hirió gravemente a 2 de mis perros guardianes. Perdimos su rastro hace algunas semanas, pero ayer encontramos huellas frescas por aquí, huellas demasiado grandes, definitivamente de ella». El corazón de Mariana se detuvo por un segundo. Mantuvo su expresión completamente neutra,
una máscara de indiferencia que había aprendido a usar desde muy joven. «No he visto puma alguna por aquí», dijo con una calma que no sentía por dentro. El hombre sonrió aún más, una mueca torcida que no alcanzaba sus ojos fríos y duros. «Ah, ¿no? Qué extraño entonces», dijo su voz goteando sarcasmo, «porque las huellas vienen directo hasta su puerta y luego desaparecen como si el animal se hubiera evaporado en el aire o se hubiera metido dentro de la tierra». Otro de los cazadores, un hombre más joven y delgado, apuntó con el cañón de su escopeta vieja a la trampilla de madera del sótano. «Mira, jefe, las huellas terminan justo aquí y hay manchas de sangre seca en la madera». El corazón de Mariana dio un salto doloroso. Se mantuvo firme con el mentón erguido, aunque por dentro sentía que se estaba despedazando. «Estoy diciendo que aquí no hay nada. Tal vez fue un ocelote o entró en una guarida. La sierra es inmensa». El líder dio un paso al frente, invadiendo su espacio personal completamente, su sombra cubriéndola por entero. «Mire aquí, señora», dijo en un tono falsamente paciente. «Sabemos que la puma está aquí, y la queremos. Este animal nos costó dinero y trastorno. No nos iremos con las manos vacías por culpa de una mujer terca». Su paciencia se había agotado completamente. Con un gesto seco de la cabeza, los otros hombres comenzaron a rodear la cabaña, sus botas pesadas aplastando la hierba seca. Uno de ellos caminó directamente hasta la trampilla del sótano y, sin pedir permiso alguno, la levantó con la punta de su escopeta oxidada. Se inclinó sobre la oscuridad. Pasó un segundo de silencio tenso y angustiante, y entonces el hombre soltó una exclamación triunfante y alta. «Aquí está la maldita fiera, está aquí abajo mismo». Y entonces todo sucedió demasiado rápido. Antes de que los hombres pudieran reaccionar de alguna forma, una sombra dorada emergió de la oscuridad del sótano como un rayo. No salió corriendo en fuga, no huyó cobardemente. La puma simplemente caminó en dirección a la luz del sol, cojeando visiblemente, pero con una dignidad feroz e impresionante. Se posicionó entre Mariana y los cazadores armados, plantando sus 3 patas sanas firmemente en el suelo duro. Bajó la cabeza amenazadoramente, el pelo de la espalda se le erizó todo y un gruñido bajo y amenazador brotó del fondo de su pecho, revelando colmillos largos y amarillentos. Los cazadores retrocedieron instintivamente, sorprendidos por la audacia del animal herido. Levantaron sus escopetas al unísono, el sonido metálico de los gatillos siendo armados rompiendo el silencio pesado de la sierra. El líder apuntó directamente al pecho de la puma. «Ahora sí, maldita», gritó furioso. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un grito desesperado cortó el aire limpio. «¡No disparen, por favor!». Mariana bajó corriendo los escalones de piedra y, sin pensarlo 2 veces, se colocó delante de la puma, abriendo los brazos para protegerla. Los hombres se quedaron boquiabiertos, las escopetas aún apuntadas, pero ahora vacilantes. «Quítate de en medio, mujer», ordenó el líder con rabia. «Esa fiera necesita morir. Es peligrosa». «No es peligrosa», Mariana respondió, la voz temblorosa pero firme. «Está herida. Yo la salvé. No ha atacado a nadie desde que está aquí conmigo». «¿Salvaste?». El hombre rió con desprecio. «¿Estás loca? Es una puma salvaje. Te matará tan pronto como recupere las fuerzas». «No lo hará», Mariana dijo con convicción absoluta. «Ella me trajo comida. Nos ayudamos mutuamente. Somos compañeras». Los cazadores se entremiraron incrédulos. El líder bajó la escopeta lentamente, estudiando a Mariana con una mirada nueva, mezcla de asombro e incredulidad. «¿Realmente estás defendiendo a un animal que mató mi ganado?». «Estaba hambrienta y herida», Mariana argumentó, atrapada en esa trampa horrible. No tenía elección, y desde que la liberé, no atacó nada más aparte de animales silvestres para comer. Déjenla en paz, por favor. Ya no molestará a nadie». Hubo un largo silencio tenso. El líder miró a la puma, que permanecía inmóvil detrás de Mariana, aún gruñendo bajo pero sin avanzar. Miró a Mariana,
Vio la determinación inquebrantable en sus ojos. Finalmente, suspiró pesadamente y escupió en el suelo con asco. «Estás loca, mujer, completamente loca», dijo moviendo la cabeza. «Pero no voy a matar a un animal debajo de la nariz de quien lo salvó. Eso sería demasiado deshonroso. Solo ten en cuenta que si vuelve a atacar mis ovejas, volveré aquí y terminaré el trabajo. ¿Entendido?» Mariana asintió con la cabeza rápidamente, aliviada. «Entendido, gracias. Ella no causará más problemas, lo prometo». Los cazadores bajaron las armas lentamente, aún desconfiados. Se dieron la vuelta y comenzaron a alejarse por el sendero estrecho. El líder se detuvo una última vez y miró hacia atrás. «Tienes coraje, te lo concedo, pero el coraje y la locura a veces van de la mano. Ten cuidado». Y entonces desaparecieron entre los árboles densos, sus pasos pesados alejándose hasta que el silencio volvió a reinar en el claro. Mariana soltó el aire que estaba conteniendo. Las piernas le temblaban tanto que casi se cae. Se volvió hacia la puma, que aún estaba tensa y alerta. Sus ojos se encontraron una vez más, y Mariana extendió la mano lentamente dubitativa. La puma la observó por un largo momento. Entonces, sorprendentemente, se acercó y apoyó la cabeza en la palma de Mariana por primera vez. Era un toque suave, cálido, lleno de un significado que trascendía cualquier lengua. Mariana sintió las lágrimas escurrir por su rostro mientras acariciaba el pelaje dorado y suave. «Estamos juntas en esto ahora», susurró con voz embargada. «Tú y yo, dos supervivientes». Los meses siguientes fueron los más extraños y al mismo tiempo los más plenos de la vida de Mariana. La puma se recuperó completamente de la herida, aunque la pata nunca volvería a ser como antes. Cojeaba al caminar, pero eso no le impedía cazar con eficiencia. Y continuó trayendo comida a Mariana religiosamente, garantizando que ambas tuvieran que comer. La rutina de ella se estableció con naturalidad. La puma salía a cazar al amanecer y regresaba al mediodía para descansar en la sombra. Mariana cuidaba de la cabaña, recolectaba plantas, mantenía todo en orden. Por la tarde, muchas veces caminaban juntas por la sierra. La puma siempre a unos metros de distancia, pero siempre presente, siempre vigilante. Era una compañía silenciosa pero profunda. Mariana conversaba con ella sobre todo, sobre sus recuerdos de Roberto, sobre sus miedos, sus sueños. Y la puma escuchaba, tumbada al sol, los ojos dorados semicerrados, la cola moviéndose suavemente. El invierno llegó con fuerza total, trayendo lluvias torrenciales y frío intenso. Pero Mariana ya no estaba sola. En las noches más gélidas, cuando el viento aullaba como un lobo herido, la puma subía a la cabaña y se acostaba cerca del fogón de leña, su inmenso calor calentando el pequeño ambiente. Mariana se sentaba a su lado, la espalda apoyada en el cuerpo caliente del animal, y por primera vez en mucho tiempo se sentía segura y completa. Las personas del pueblo más cercano eventualmente oyeron hablar de la mujer que vivía con un puma. Algunos la llamaban bruja, otros loca. Pero algunos, los más sabios, la llamaban curandera, una mujer que entendía el lenguaje de los animales y de la naturaleza. Ocasionalmente alguien subía a la sierra buscando ayuda, alguien con un animal enfermo o herido, y Mariana los ayudaba, usando los conocimientos que su padre le había enseñado y que el puma le había ayudado a recordar. El puma nunca más atacó el ganado de nadie. Parecía entender de alguna forma misteriosa que eso pondría a Mariana en peligro. Cazaba solo en el bosque profundo, lejos de las haciendas, y siempre compartía sus presas con la mujer que la había salvado. Años pasaron de esta forma extraña y hermosa. Mariana envejeció en la sierra, su piel se curtió por el sol, sus manos callosas por el trabajo, pero ella nunca más se sintió sola o abandonada. El puma también envejeció, sus movimientos se hicieron más lentos, su pelaje adquirió hilos grisáceos.
Pero ellas permanecieron juntas, dos almas solitarias que habían encontrado consuelo la una en la otra. Cuando el puma finalmente partió, muchos años después, fue pacíficamente, acostado al sol en la entrada de la cabaña, la cabeza en el regazo de Mariana. Mariana lo enterró en un claro bonito lleno de flores silvestres, marcó el lugar con una piedra lisa. Y aunque su corazón doliera con la pérdida, ella sabía que había sido bendecida. Había experimentado algo raro y precioso, una conexión que desafiaba toda lógica, pero que era más real que cualquier cosa que hubiera vivido. Mariana continuó viviendo en la sierra hasta sus últimos días. Las personas que la visitaban decían que ella aún conversaba sola, como si alguien invisible estuviera a su lado. Y en las noches de luna llena, juraban oír un maullido suave ecoando por la sierra, como si el puma aún estuviera allí, cuidando de su amiga humana. La historia de Mariana y del puma se convirtió en leyenda en la región, era contada en las fogatas, pasada de generación en generación, una historia sobre cómo la soledad puede ser transformada en compañerismo, sobre cómo la compasión puede crear lazos improbables, sobre cómo dos seres heridos pueden curarse mutuamente cuando el mundo entero los abandona. Porque al final, no importa si somos humanos o animales, todos necesitamos a alguien, todos necesitamos saber que no estamos solos en este mundo vasto y a veces cruel. Y a veces, ese alguien aparece de la forma más inesperada, viniendo de los lugares más improbables, enseñándonos que el amor y la lealtad no conocen fronteras o especies. Y esa es la historia de Mariana y del puma que cambiaron la vida una de la otra para siempre. Una historia de supervivencia, de coraje, de un vínculo que nació del dolor pero floreció en algo hermoso y eterno. Si esta historia te conmovió tanto como a mí al contarla, por favor suscríbete al canal para más narrativas emocionantes como esta. Y cuéntame en los comentarios, ¿ya viviste alguna experiencia memorable con un animal? ¿Ya sentiste esa conexión profunda que no necesita palabras? Comparte tu historia con nosotros, porque esta comunidad está hecha de historias reales y emocionantes de personas como tú. Y lo más importante, ¿qué aprendiste del viaje de Mariana? A veces las lecciones más valiosas vienen de los lugares más inesperados. Un abrazo enorme y hasta la próxima historia increíble.